se entera de qué exposiciones hay. Muchas gracias a todos los que están aquí en la mesa, a Cristian, Héctor, Aldo, Alejandro. Gracias al director del estanquillo que continúa pues al frente de este museo que cada año ofrece una colección diferente. Es increíble la cantidad de exposiciones que se han hecho en el estanquillo, diferentes de las colecciones de Carlos, ¿no? Y siguen aumentando. Gracias a los curadores, está muy interesante esta exposición, a los coleccionistas, a todo el equipo del estanquillo que pone estas exposiciones, que nos la muestra de la mejor manera. Y bueno, pues esperemos disfrutarlas. Gracias. Mi nombre es Alejandro Muñoz Lomelí, hijo de Blue Demon. Y como lo manifestó Enoch, la idea surgió de conmemorar los 100 años del nacimiento de Blue Demon, año que significó en 1922 el nacimiento de una persona, niño campesino, que después se trasladó a la ciudad de Monterrey, y ahí es donde empezó su carrera. Esta idea me topé con Aldo Sánchez, curador, y le entusiasmó la idea y en fin la fue promoviendo hasta lograr que todos estemos reunidos con ese fin. Para mí es mucha satisfacción el hecho de estar aquí hablándoles a todos ustedes, lo cual agradezco su presencia también, el hecho de que haya un interés manifiesto por mi padre, por su personaje, y que de alguna manera a toda la familia Muñoz nos llena de orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Creo que estar en el Museo del Estanquillo, a la lucha libre, a Blue Demon y a Carlos Monsiváis es un gran logro. Pues yo, además de dar este agradecimiento, solo quiero contarles dos anécdotas, uno con cada uno de los personajes principales de esta exposición. A Carlos Monsiváis yo lo conocí cuando era niño, cuando mis papás los acompañaba a Plaza del Ángel o a la Lagunilla para comprar antigüedades, y que yo empecé mi hobby de coleccionar objetos de lucha libre. Para mí cada sábado era estresante saber que Carlos Monsiváis había llegado antes a Plaza del Ángel y había comprado algo de lucha libre. Y creo que al revés era igual, ¿no? Cuando él llegaba y veía que yo ya traía programas, traía fotografías, pues era lo mismo, era ese rostro de los coleccionistas cuando nos ganan los objetos que estamos buscando, y que gracias a eso pues conocí a un gran escritor como lo es Carlos Monsiváis. Y en el caso de Blue Demon, la primera vez que yo pisé la Arena México como aficionado, yo siempre iba a la pista Arena Revolución, al toreo o al pabellón Azteca, fue precisamente en 1988, en noviembre, cuando se hizo su primera despedida en la Arena México. Qué cosa chistosa, mi papá me decía que mi abuela conocía a uno de los taquilleros de la arena, porque mi tío, su tío de mi papá, se casó bueno, era el Pancho Beas, el del Circo Beas, y entonces traían una relación ahí con los taquilleros, y pues obviamente yo emocionado dije, ay, mi abuela va a ir y me van a dar unos super boletos. Lo que hizo mi abuela fue llegar a la taquilla, pedir 2 boletos y nos mandaron a la fila 28. Entonces creo que tengo un grato recuerdo de esa vez que fui a la Arena México a la despedida de Blue Demon. Obviamente compré mi máscara, en ese entonces pues solo aspiraba yo en mi colección a tener máscaras de juguete, de las de afuera de las arenas, y yo regresé a mi casa feliz con esa máscara. Después de unos años pude tener en mi colección varias máscaras de Blue Demon, que digo, la verdad es algo impresionante. De verdad, muchas felicidades. Es un gran trabajo lo que se ha hecho, tanto por la familia de Blue Demon en coleccionar, guardar y conservar y preservar la historia de un gran luchador, y a ustedes como museo. Muchas gracias. Sin embargo, los cinturones no se quedan al final con el ganador, porque se va intercambiando con los nuevos ganadores. Por eso es de que
la familia no tiene ese cinturón. A ver, la compañera. Nada más si nos detallan las piezas que se ven por primera vez, algunas de ellas. Sí, lo van a ver sobre todo en el núcleo, en la entrada de la exposición. Son, dice, los orígenes de la lucha libre en México. También van a ustedes notar, a disfrutar el trabajo de el maestro Martín Hernández y Aarón Valdovinos, que son los maestros rotulistas, que como esta exposición, claro, de que tendría que estar acompañada visualmente, pues de rótulos, ¿no? Entonces, inspirados en las publicaciones de los 50 y los 60 sobre todo, pues es que esta exposición cuenta con estas citas, con estos títulos de núcleo. Y bueno, pues no dijimos cuántos núcleos compone la exposición, son 7, que van desde los orígenes de la lucha libre, la época dorada de la lucha en México, nacimiento de un ídolo que es Blue Demon, porque además, eso es muy interesante, el personaje, pues ya lo van a ver, es un niño campesino que crece pues en el campo de Nuevo León, luego llega a Monterrey, debuta en Laredo y llega finalmente a México en la década de los 50. Entonces, la narrativa, la historia es absolutamente fascinante. Y bueno, y así vamos viendo sus luchas emblemáticas, la internacionalización de Demon, sus visitas a diferentes países, no solamente para luchar, sino además recordemos que es un actor de cine con 27 películas. Entonces, si no iba a luchar a Nueva York, a Puerto Rico, pues iba a promocionar sus películas a Guatemala o a República Dominicana, ¿no? Entonces es una estrella no solamente del cuadrilátero, sino también del cine y de la historieta y de la fotonovela. Entonces van ustedes a ver pues él en fotonovelas al lado de grandes como Aldo Monti, como Rogelio Guerra, como Rosy Mendoza, quien se enamora de él en la historia, eso hay que recalcar. Y bueno, y además estas historietas se imprimían no solamente en México, sino también en América Latina, en Sudamérica. Entonces es un personaje absoluto de trascendencia internacional y que, bueno, lo van a ver en el texto de despedida de la exposición, que Los ídolos nunca mueren, se titula. Cómo Blue Demon se ha convertido como en un ícono de la cultura nacional, de la misma manera que el rostro de Frida Kahlo o la figura de la Virgen de Guadalupe. Blue Demon está presente, digamos, en la memorabilia, en los souvenirs. Si uno camina por las calles, está en los cubrebocas, está en las playeras, en las gorras, o está el fin de semana pasado se pasó en el 2 la película de Demon y Santo en la Atlántida. O sea, entonces es un personaje absolutamente vivo, y eso es, digamos, lo que queremos celebrar en este 100 aniversario del nacimiento de Blue Demon, que es un personaje que está tan vivo como Pedro Infante, como todos los ídolos mexicanos. Te voy a contestar. En 1953 nació la televisión, más o menos por esas fechas. Antes pues no había más que cámara de cine, entonces en cada lucha o en cada función no se hacían las grabaciones o las filmaciones de la lucha. Toda esa época de los 50 que le llaman época de oro, se fueron esas grandes luchas como para conservarlas y volverlas a ver, para enseñar y mostrar a las nuevas generaciones. Sin embargo, en mi caso, cuando se retiró mi padre en 1988, tuve la idea de hacer una grabación en video de sus datos biográficos, algunas de sus luchas, la última lucha, etcétera. Eso sí ya fue en video. Van a tal vez a ver una pequeña muestra, como un fragmento de ese video, porque Aldo lo procesó, y de esa manera sí tienes tu razón.
Si no hay un acervo que pudiera yo tener en el caso de Blue Demon, que me permitiera mostrar mi material, yo encantado lo prestaría, y como lo hice con el material que tengo para esta exposición. Sin embargo, no hay documentos por esa razón. Las películas, la de mi padre empezó en 1964, la primera. Esa pues sí hay testimonio, tal vez Televisa lo tenga en su archivo, etcétera. Pero esas, ahí sí existen las películas porque están grabadas con cámara de cine en 35 milímetros. Ahora bien, lo que no se pudo, y que fue una verdadera lástima, fue las grandes luchas de aquellos tiempos de la época de oro de los 50. Aquí tengo una copia del programa y fue su primer enemigo. En referencia de lo de la televisión, la primera televisada fue el 10 de noviembre de 1950 por el Canal 4. Y sí hay comentarios y se puede ver todo esto. Lo de la primera película, bueno, la primer película ya con luchadores profesionales que fueron los que marcaron la época, fue La Bestia Magnífica. Hablaba el señor de la bombonera de Televicentro. No, la mayoría de todas las películas están filmadas en la vieja Arena México, que ahorita es el estacionamiento de la nueva Arena México. ¿Ok? La televisión efectivamente llegó por el Canal 2, pero no fue la primera. La primera fue el Canal 4, fue transmitida por un locutor que se llamaba Villegaray, y fue hecha precisamente con una concesión al Canal 4 de Rómulo O'Farrill. Nada más es como uno de los comentarios. Finalmente, los campeonatos. No es cierto eso de que los campeonatos se los dieran a los luchadores. Regularmente la empresa era quien los pagaba en coordinación con la Comisión de Lucha Libre, en la cual fui comisionado por cerca de 30 años. Entonces, esos cinturones están algunos todavía en la Arena México. Y hay algo importante: el luchador, para poder sacar el campeonato, tenía que dejar una fianza. No era tan fácil llegar y decir yo soy el campeón y me doy el lujo de llevármelo a mi casa. No, tenían que dejar una cantidad. Luego, cuando se exponían, la misma empresa recogía el campeonato. No así en los de box, porque eran bordados en tela. Todavía hay uno del que fue mi entrañable amigo Raúl el Ratón Macías, que fue bordado. Y últimamente uno de los hijos de mi ex jefe ha hecho algunos cinturones que son precisamente para ayudar a la cultura. Los felicito por todo esto, y pues ojalá y más exhibiciones como de Blue Demon se hicieran. Nada más quisiera puntualizar, eso sí, un poquito, de que me han preguntado algunos aficionados que cuál fue el primer nombre, si fue primero El Santo y luego Blue Demon. El primer nombre fue el de Blue Demon. En 1940 aparece, no este personaje, pero sí el primer nombre. En esa, pues vamos a decir, en ese histórico programa fue presentado en la nueva Arena Nacional. Y alguien me dirá, ¿por qué la nueva Arena Nacional? Bueno, porque la original Arena Nacional fue quemada y se encontraba en lo que después conocimos como los Cinemas Palacio Chino, y anteriormente el Frontón Nacional. Ese nombre apareció en 1940 y siguió luchando. Después desapareció, pero fíjense que el promotor fue el señor Jesús Lomelí, lo cual no concuerdo yo con lo que decía el señor Monsiváis, que el refer estaba en espera de la gloria. No, hombre, ha habido referes gloriosos como el profesor Avendaño,
que fue precisamente el que daba clases en, aquí cerquitas, en la Academia de Policía. Fue algo muy bonito como las aportaciones que se han hecho. Los felicito y ojalá sigan esas exhibiciones, pues para ver que nuestra lucha libre mexicana sí es de las mejores del mundo. Eso, me parece muy bien. Muchas gracias por todos sus datos y felicitaciones. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo más? Respecto a esto, ha habido un mito en que decían que se odiaban, que finalmente no se podían ver. Eso es falso. Y les voy a explicar por qué. Porque los dos señores luchadores eran profesionales. Y si subían al ring para enfrentarse entre ellos, lo hacían mostrando su técnica, sus llaves y su condición física. Pero siempre, nunca tratar de lastimar al otro, sino brindar un buen espectáculo. Pero no es cierto que se odiaban y se agarraban a golpes cuando se veían. Y respecto a tu pregunta, que también es interesante de cómo estimar las fechas y todo eso, bueno, eso fue una gran labor de Héctor y también con la asesoría de Cristian, pero bueno, no sé si quieras comentar algo acerca de